Muy bien. Como le digo, en la resta también, ¿no? En la resta lo único que haces es restar, claro, respetando el orden de las partes que está restando, ¿no? No restar la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes dos números, bueno, en este caso z igual a 4 más 7i, ¿cierto? 7 veces el número imaginario, y w 3 más 2 más 3i, ¿no? Son dos números complejos, ¿no? Como le digo, para restar, lo único que haces es restar la parte real, ¿no? Que en este caso sería 4 menos 2, y restar bueno, el coeficiente del número imaginario en ambos casos sería 7 menos 3, que me daría 2 más 4. Y bueno, esas operaciones son sencillas, ¿cierto? Me olvidé de ordenar aquí. Pero bueno, estas operaciones tienen sus propiedades también, ¿no? Tienen la propiedad de la cerradura o del cierre, como se dice alguno, ¿no? Eh, Esta propiedad nos dice que si dos números son complejos, están los complejos, la suma de ellos también es un número complejo, ¿no? Como aquí les dice, si z y w son dos números complejos, entonces la suma también, bueno, y la resta también son números complejos, ¿no? La propiedad número 2, solo que me ha salido distorsionado acá la compilación de látex, ¿ok? La propiedad número 2 me dice que también cumple con la propiedad asociativa, ¿no? Básicamente son todas las propiedades que también cumplen los números naturales, perdón, los números reales, ¿no? Asociativa, ¿no? Sumar un número complejo, ¿cierto? Más la suma de otros dos números complejos, ¿cierto? Es lo mismo que asociar el primero con el segundo y luego sumar el tercero, ¿no? También tiene la propiedad conmutativa, ¿no? O sea, perdón, sumar A más B, o bueno, o Z más U es lo mismo que sumar U más Z, ¿no? En este caso. Y también tiene la propiedad del elemento neutro, ¿cierto? El elemento neutro que te dice que existe un número, bueno, en este caso lo simbolizamos por cero, que no es nada más el número complejo, ¿no? Simbolizado de la forma cero más cero i, cero veces el número imaginario, que es el elemento neutro para la suma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cualquier número complejo sumado con ese número, que es cero, ¿no? Me da el mismo número, ¿no? Como resultado. Eh, ¿Ok? Lo mismo tienes también otra propiedad llamada propiedad del inverso aditivo, también llamado opuesto, ¿no? Opuesto aditivo, que está aquí. Propiedad del opuesto. ¿Qué quiere decir? Que existe, dado un número complejo, ¿cierto? Existe otro número, que nosotros lo denominamos por menos z, ¿no? Para el número z, o sea, opuesto menos z, ¿no? El cual, sumado con el z, te da el elemento neutro de lo complejo, ¿no? Que es cero, ¿no? Bueno, esa parte no es complicada de ver, ¿no? Por ejemplo, tengamos una propiedad, una uso o aplicación de la propiedad asociativa. Por ejemplo, nos piden acá calcular esta suma de acá, ¿no? Eh, Eso de acá, ¿no? Tienes tres, bueno, en realidad tienes cuatro sumas, ¿no? Esto de acá, dos, tres, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que, bueno, simplemente desarrollas la suma de acá, ¿no? Bueno, en realidad es una resta, 6 menos 7 menos uno, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿cierto? 3 menos 2 también te queda uno veces i, luego pasas a sumar lo que está adentro, ¿cierto? Luego finalmente sumas los otros dos humanos que te quedan al final, ¿no? Como le digo, esta parte de aquí es tranquilo, no amerita mayor esfuerzo. Bueno, ¿no? Vamos a concentrarnos en la parte que un poco más, digamos, requiere un poco más de atención, ¿no? También tenemos el producto de dos números complejos, ¿cierto? Todo producto de dos números complejos. Bueno, si tú aplicas la propiedad conmutativa, digamos, entre comillas, perdón, la propiedad distributiva que vale para números reales, también vale para los números complejos, ¿no? Por ejemplo, si tienes dos números, eh, digamos, z, ¿cierto? A más bi, y w igual a z más di, entonces cuando tú, para multiplicar el producto, no es nada más ni nada menos que el producto de la parte real, ¿cierto? De las dos partes reales, menos las dos partes imaginarias, ¿cierto? Más, ¿cierto? La parte real con la parte imaginaria del uno, más la parte real, bueno, la parte imaginaria con la parte real del segundo, ¿no?
Eso es sencillo. Bueno, tú lo podrías calcular aplicando tu regla conmutativa o tu propiedad de la conmutativa de los números reales, que también vale para los números complejos, ¿no? No hay nada más que aplicar distributiva, ¿no? Y luego reordenar la parte real y la parte compleja, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, eh, ok, por ejemplo, nos piden multiplicar, ¿cierto? Nos piden multiplicar estos dos números complejos, ¿no? Z igual a 6 más 3 más 2i y W igual a 3 más 5i, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer, aplicar la fórmula de arriba o tal vez aplicar la distributiva, ¿no? Que era, bueno, la diferencia del producto de las partes real de la primera con la segunda, ¿cierto? Que es aquí. Más, digamos, la parte real de la primera por la parte imaginaria de la segunda, más la parte imaginaria de la primera por la parte real de la segunda, veces el número imaginario y me queda todo esto de acá, ¿no? Son operaciones básicas que ustedes ya lo pueden ir verificando conforme van leyendo. Bueno, la multiplicación tiene también sus propiedades, ¿no? Que son, digamos, las mismas que valen también para los números reales, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la propiedad de la cerradura o del cierre, ¿no? Me dice que si yo opero dos números complejos mediante el producto, entonces el producto, ¿no? Me sale también un número complejo. Tenemos la propiedad asociativa, ¿no? Multiplicar dos números y luego multiplicar por otro es lo mismo que multiplicar el primero por el segundo y luego al tercero, ¿no? También tiene la propiedad conmutativa, ¿no? Que me dice que multiplicar z por u es lo mismo que multiplicar u por z, ¿ok? Muy bien. También tenemos la propiedad del elemento neutro, al igual que los números reales, ¿no? La propiedad del elemento neutro nos dice que existe un elemento en los complejos, ¿no? Que en este caso va a ser el uno, que multiplicado por cualquier número complejo me da el mismo número complejo, ¿ok? Claro, si tú aplicas conmutatividad, bueno, es lo mismo que multiplicar uno por z, es lo mismo que multiplicar z por uno y ambos deberían darte el mismo número, ¿no? También tiene la propiedad del inverso multiplicativo, ¿cierto? El inverso multiplicativo me dice que si z es un número de la forma a más bi, ¿cierto? Es un número complejo, distinto de cero, esto es siempre importante, así como se tomaba en cuenta para los números reales, también se toma en cuenta para los números complejos. Nos dice que el inverso, el número z tiene otro, bueno, en los complejos existe otro número, que nosotros lo estamos anotando por z a la menos uno, ¿cierto? Que lo llamamos de inverso de z, que tiene la propiedad de que al multiplicarse por z, ¿cierto? ¿No? Me da el elemento neutro multiplicativo. Me da el elemento neutro multiplicativo. Muy bien. Ok. También tenemos la propiedad distributiva, ¿no? Del producto con respecto a la suma. Me dice que si yo tengo tres números, ¿no? Complejos, bueno, tres elementos complejos, ¿no? El producto de un número z por la suma de dos números complejos, w, no es nada más ni nada menos que multiplicar z por w y luego sumar z por, ¿no? Y lo mismo pasa con la propiedad distributiva por la derecha, ¿no? Tenemos propiedad distributiva por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Ahora empezamos a estudiar lo que es el conjugado de un número complejo, ¿ok? El conjugado de un número complejo no es nada más ni nada menos, bueno, va a tener la misma parte real, solo que en la parte imaginaria vamos, en vez de considerar el mismo del z, vamos a considerar el inverso de z, ¿no? El inverso aditivo de z. ¿Ok? Como aquí lo dice, dado un número z, ¿cierto? Un número complejo, el conjugado de z, ¿no? Bueno, el cual se está denotando por Z y una línea arriba, ¿no? Que está aquí, ¿ok? Se llama conjugado de Z. No es nada más ni nada menos que otro número complejo con la propiedad, como le digo, la parte real es la misma, ¿cierto? Es la misma, solo que en la parte imaginaria se toma el inverso aditivo, ¿no? O sea, si Z es igual a A más BI, entonces su conjugado es igual a menos BI, ¿ok? Ok, por ejemplo, si tú tienes z igual a 2 más 9i,
perdón, 2 más 9i. Entonces su conjugado sería 2 menos 9i, ¿no? Igual, ¿no? Si tienes un número igual 7 más 9i, su conjugado será 7 más 9i, ¿no? No sé, no he compilado bien mi PDF, que yo digito en la plataforma LaTeX y a veces no compila bien cuando no pones el comando. Muy bien. El módulo de z, ya luego lo voy a arreglar esa parte, ¿ok? El módulo de z, eh, el módulo de z de un número, digamos z igual a más b y i, ¿cierto? A más b y i, ¿cierto? Entonces su módulo está definido de la siguiente manera, ¿cierto? El módulo de z que se está poniendo entre dos líneas, ¿no? Que es parecido al valor absoluto, pero en este caso lo llamamos módulo, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de la suma de su parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Otra cosa también es que la parte, bueno, el módulo, ¿no? Tiene una propiedad, que el módulo de z, ¿no? Se puede expresar como la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada del producto de z por su conjugado, ¿cierto? Y esa propiedad es fácil de verificar. Lo único que tienes que hacer es aplicar las propiedades de la suma y de la multiplicación, ¿no? La propiedad conmutativa en principal, perdón, la propiedad distributiva, ¿no? Bueno, si tú aplicas eso, puedes llegar a esa relación, ¿no? Porque, bueno, si tú multiplicas z por su conjugado, me quedaría, bueno, A más BI por A menos BI, ¿cierto? Si tú aplicas la propiedad del producto, ¿no? Que era el producto de sus partes reales, que en este caso era A por A, ¿cierto? Por las partes imaginarias, más la parte imaginaria que me quedaría B por B cuadrado, ¿cierto? Menos, perdón, más la parte real por la parte imaginaria del segundo, que es A por B, menos, en este caso me quedaría menos, bueno, o más, b menos la parte, perdón, la parte real de la segunda parte, del segundo factor, por la parte imaginaria del primero, ¿no? Que me quedaría a más, menos b, ¿no? A menos b. Porque la parte imaginaria de la segunda parte es menos b, ¿no? Menos b. Entonces, me quedaría así. Y lo único que me queda acá, bueno, acá me queda 0, ¿no? Y me quedaría, lo único que me quedaría aquí es a al cuadrado más b al cuadrado. Pero como el módulo es raíz cuadrada, entonces lo único que me falta es completar con la raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, considere z igual a 3 más bi, ¿cierto? Para hallar su módulo, lo único que hacemos es calcular la raíz cuadrada de quién, del cuadrado de su parte real más el cuadrado de su parte imaginaria, ¿no? Que en este caso nos sale 5, ¿no? El módulo tiene algunas propiedades importantes. Por ejemplo, el módulo de un número complejo, digamos, siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Digamos, si tú buscas una analogía entre números reales y números complejos, ¿cierto? El módulo vendría a ser el equivalente a valor absoluto en los números reales, ¿no? Siendo que aquí ya está, esa propiedad se extiende hacia los números complejos. Muy bien. La otra propiedad es que si el perdón, el módulo de un número complejo es 0, esto puede ocurrir si y solamente si, ¿cierto? Si y solamente si el número es 0, ¿ok? Si y solamente si el número es 0. Muy bien. Voy a cambiarle a verde acá porque creo que no se nota mucho. Ok. Muy bien. También tenemos una desigualdad que es llamada desigualdad triangular, ¿no? Que el módulo de la suma de dos complejos es menor o igual que la suma de los módulos de cada uno de los humanos, ¿ok? También tenemos que el producto, bueno, el módulo del producto de dos complejos, ¿cierto? Es igual al producto de los módulos, ¿ok? Y que el módulo de un número, bueno, el módulo del inverso de un número complejo no es nada más ni nada menos que el inverso del módulo de z, ¿no? Ahora pasamos a definir lo que es división de números complejos, ¿ok? Muy bien, como les dije al inicio, la división, y tanto la división como la resta,
son propiedades que se derivan de las dos, son operaciones que se derivan de las dos operaciones principales, ¿no? Que son la suma y la multiplicación, ¿no? Lo único que se tiene que tener en cuenta para dividir es racionalizar para que me quede siempre la parte imaginaria siempre arriba en el numerador, ¿ok? Bueno, aquí como está escrito, digamos, está más explicado, digamos, bueno, acá ya está con su... Claro, tenemos que tener siempre en cuenta que el divisor, que en este caso sería W, ¿no? También tenemos dos números, Z y W, ¿no? Dos números complejos si queremos dividir Z entre W, ¿no? Pero el W, lo primero que tenemos que considerar es que el W tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, para hacer la división de Z entre W, ¿no? Para poder para no tener, digamos, un número imaginario en el denominador, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar al denominador por su conjugado, ¿no? Al denominador por su conjugado y claro, para que no altere la división, también tengo que multiplicar el numerador conjugado del denominador, ¿no? En este caso, bueno, explícitamente sería así, ¿no? Z entre W, ¿no? Es nada más y nada menos, como le digo, multiplicar en el numerador y en el denominador el conjugado del denominador, ¿no? Y en este caso me quedaría arriba nada más Z veces el conjugado de W y abajo me queda ya un número real positivo, que es el módulo, ¿cierto? De W al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros vamos a dividir un número complejo, bueno, dos números complejos, lo que nos importa o lo que nosotros queremos es que en el denominador no me queden números imaginarios, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahí en ese caso es multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos Z igual a más BI y W igual a Z más DI, ¿no? Entonces, la división entre Z y W, digamos, si nosotros lo queremos dar de forma explícita, me quedaría así, ¿no? A Z por el conjugado de W, que sería, tendría esta representación aquí, y el módulo de W al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí un ejemplo, ¿no? Z igual a 3 más 4i y W igual a 2 más 3i, como le dije, ¿no? Bueno, para dividir, bueno, conservas primero el Z y el W, multiplicas al numerador y al denominador por el conjugado del denominador, ¿cierto? Y luego simplemente procedes de forma algebraica, ¿no? ¿Qué te quedaría de esta forma? ¿No? Digamos, son operaciones sencillas, lo único que tienes que saber es sumar y restar, multiplicar obviamente. Claro, como le dije, al inicio nosotros tenemos dos números complejos, perdón, el número complejo definido de la forma a más b, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Los números reales tenían su representación, ¿no? Un número real siempre lo podías ubicar en alguna parte de la recta, ¿no? O sea, los números reales estaban representados por la recta. Pero, entonces, se busca una manera, digamos, análoga, ¿no? Para los números complejos. Ok, muy bien. Claro, y recuerden que los números reales están dentro de los complejos. Ok, entonces los reales, digamos, ya están en lo complejo, digamos, esta es mi recta real, entonces yo necesito agregarle, digamos, una dimensión más para poder representar cada número complejo. Entonces, inicialmente, ¿no? Bueno, se representaba diciendo, ¿no? El i está por acá, entonces, digamos, el 2 más i debería quedarme por acá, 2 más i. Ya, pero generalmente, digamos, bueno, para eliminar ambigüedades, ¿no? O después ya también si se hacía, digamos, un uso geométrico más concreto, ¿no? Para ello se adaptó a añadirle una dimensión más al plano real, ¿no? Y bueno, para añadirle una dimensión más, trazas un plano vertical, perdón, una recta vertical, ¿cierto? ¿No? Que es la recta imaginaria, ¿cierto? Imaginaria. Imaginario, y aquí la parte real, ¿cierto? La parte real, ¿no? No varía, ya viene deducido de los números reales, y la parte imaginaria, ¿no? Viene a representar la otra parte, ¿no? Que forma el número complejo, ¿no? Entonces, digamos, si tú tienes el elemento
perdón, A más BI, ¿cierto? A más BI, ¿cierto? Lo único que tienen que hacer, bueno, el A es un número real, ¿cierto? Ok, el A es un número real, entonces yo lo puedo ubicar en algún lugar de acá, porque es un número real. El número real se puede ubicar en cualquier parte de la recta real, digamos A queda para el lado derecho, y digamos, ¿y cómo representa el BI? Bueno, Ali no tenemos cómo ubicarlo en este plano, pero digamos, entre comillas, ¿no? Pero lo único que hacemos aquí es colocar el otro número real, ¿no? Que es, recuerden que la parte imaginaria y la parte real, o sea, la parte real y la parte imaginaria son números reales, sino que la parte imaginaria es el número real que acompaña a la parte imaginaria, ¿ok? Entonces el B yo lo puedo ubicar en alguna parte de la recta real también, que es la recta imaginaria, digamos, ¿no? Entonces, el punto el punto coordenado A, B es el punto que me va a representar el número A más BI, ¿cierto? A más B. Entonces, de esa manera nosotros podemos también darle un sentido geométrico a los números complejos, ¿no? Y este sentido geométrico va a ser de gran ayuda más adelante, ¿no? Ya vamos a ver luego eso. Ok, como les digo, bueno, aquí ya ustedes lo pueden encontrar de forma más bonita, explicado, ¿no? Eh, Aquí te explica cómo se considera la representación del punto A más BI, que es más o menos lo que yo he hablado. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen la representación en el primer cuadrante, ¿no? De un número complejo, 4 más 5i, ¿no? Como le digo, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Recuerden siempre que la parte real y la parte imaginaria son números, y son números reales, sino que la parte imaginaria es aquel número que acompaña al número imaginario, ¿cierto? Imaginaria. Entonces lo único que haces es ubicar la parte real y la parte imaginaria y luego encontrar el punto coordenado, ¿no? Que lo puede representar así o de la forma 4,5, ¿no? Que representa lo mismo. También lo mismo tienes en el segundo cuadrante, que es la misma cosa, ¿no? Ubica la parte real, la parte imaginaria y luego el puntito o el coordenado me representa así, este yo. Profe, ¿por qué cuando lo represento en GeoGebra me aparece como unos cuadrados así medio locos? No sé, cuando pongo la forma x más 5y me aparecen unos cuadrados así como que, unas cuadrículas, como cuadriculado me aparece la parte que elegí. Ya, en GeoGebra dice, ¿no? Ujú. Ya, pero tú ¿cómo le pones? O sea, 5 más, perdón, 5 más i me dijiste, ¿no? No, x más 5y. Ah, ok. Sí, x más 5i igual a qué. Porque recuerda No, que, solamente le ingresé x más 5y ok, cuando tú y ingresas, supongo que lo iguala a y. O sea, supongo que lo iguala a y porque esa es la función. claro, debe igualarlo a y, ¿cierto? X más 5, pero es que, como te digo, ¿no? Aquí tienes dos variables, el x y el y, ¿cierto? Y tú sabes que cuando tú tienes dos variables y una sola ecuación, tienes, podrías tener infinitas soluciones, ¿verdad? Y en el caso de los números complejos, me imagino que el GeoGebra lo interpreta así, ¿no? Lo que te bota en el gráfico son la cantidad de soluciones que podría tener tu ecuación, ¿no? Por eso es que te podría salir un montón de cosas. Bueno, tendría que en realidad Ah, que ok. verlo. Ajá. Porque en realidad yo creo que el GeoGebra, sí, esa parte ahí sí lo tomaría como una ecuación, ¿no? Y una ecuación con dos variables. Y ahí tendría muchas soluciones. Entonces él trataría de graficar tus soluciones, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de ver esa parte. A ver, muy bien, aquí tenemos la representación de un número imaginario, ¿cierto? Que está en el segundo cuadrante. También, bueno, así como tengo para el segundo, para el tercero y para el cuarto, digamos que no son cosas complicadas de hacer o de visualizar, ¿no? Bueno, como ya tenemos una representación geométrica para cada punto complejo, ¿cierto? Podemos dar una interpretación geométrica del módulo y de su conjugado, ¿cierto? Por ejemplo, si consideramos al punto z o al un número complejo z como a más bi, ¿cierto? Bueno, lo que hacemos primero es ubicarlo, digamos, claro, suponiendo que ahí el b son positivos, ¿no? Para ubicarlo en el primer cuadrante, ¿no? Pero para entrar de una forma
de entrar de una forma más fácil, lo vamos a ubicar siempre en el primer cuadrante, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden que aquí puedes encontrar el módulo, ¿no? Interpretación del módulo. Claro, tú tienes en altura acá vas a tener B, ¿por qué? Porque nada más para encontrar el punto has proyectado el elemento B hacia el punto A, B, I, ¿cierto? Y como base tendrías el A, ¿no? El módulo en realidad vendría a ser la longitud, digamos, ¿cierto? La longitud de este segmento, ¿no? Y que bueno, por Pitágoras ustedes saben que debería ser, digamos, en la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso vendría a ser la interpretación geométrica del módulo, ¿no? Perdón, la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Muy bien. Eso, como le digo acá, le queda A, B y el módulo sería esto de acá, ¿no? Sería la hipotenusa del cuadrado formado por este triángulo de acá, ¿no? Triángulo rectángulo, ¿no? En realidad, bueno, el módulo vendría a ser, como ahí abajo en rojo lo dice, vendría a ser la distancia del punto Z, ¿no? Hacia el origen, ¿no? Este es el punto Z, perdón, este es el punto Z y este es el origen. Bueno, acá le llamamos origen, pero en complejo también se le da otro nombre también, ¿no? Se le conoce como polo, ¿no? Polo. Muy bien. Ok. Muy bien, ahora, ¿cuál es el sentido geométrico o su interpretación geométrica del conjugado de un número? ¿No? No es nada más ni nada menos que hacer digamos, una reflexión con respecto al eje real, ¿no? Al eje X en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes el punto Z igual a más B, ¿no? Y su conjugado está para el otro lado, digamos, una reflexión con respecto al eje X, ¿no? ¿No? Se refleja de una forma simétrica, ¿no? De una forma simétrica. Muy bien. El conjugado, como aquí se explica en letras rojas, es el conjugado, perdón, el conjugado de un número, ¿cierto? Se obtiene como una imagen especular de Z alrededor del eje real X, que es lo mismo que decir que se refleja con respecto al eje X. ¿Ok? Y la suma geométrica de dos números, la interpretación geométrica de dos números complejos, digamos, no es nada más ni nada menos que darle, digamos, tomar el sentido de la regla del paralelogramo, ¿no? Que se cumplía para vectores. Muy bien, por ejemplo, si tienes dos números, ¿cierto? Z1 y Z2, entonces Z1 y Z2 es un número, digamos, si lo tomas en el primer cuadrante, es un número que está, digamos, más alejado del origen, ¿cierto? Más alejado del origen que los dos. Claro, eso es en el primer cuadrante, en el segundo ya va a ser más alejado que uno de ellos, pero más cerca que otro, ¿no? Muy bien, como dice aquí, la suma de números complejos, ¿no? Se efectúa usando la regla del paralelogramo. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes aquí tu número Z1, perdón, el número complejo Z1 y el número complejo Z2, la suma te va a dar un número complejo que es Z1 más Z2, ¿no? Como le digo, como la distancia del punto o de la suma de esos dos puntos al origen o al polo es mucho más grande que el de Z1 y de Z2 hacia el polo, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso, ¿no? Este sería el módulo de Z1 de Z2, esta distancia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el módulo de Z1, ¿cierto? Más Z2, ¿cierto? Es mayor o igual, ¿cierto? Mayor o igual, perdón, menor o igual que el módulo de Z1 más Z2. ¿Por qué? Porque el lado de un triángulo siempre es menor igual que la suma de los otros dos lados, ¿verdad? Que la suma de los otros dos lados. Muy bien. También puede dar una interpretación geométrica del inverso aditivo de un número complejo, ¿no? ¿No? Que no es nada más ni nada menos que reinvertir hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, si tienes acá Z, entonces tienes que ir al cuadrante contrario, que digamos que del primer cuadrante, su cuadrante opuesto, digamos el tercer cuadrante, ¿no? Te proyectas de forma paralela, digamos, al segmento
que sale del punto del polo hacia el punto Z, de forma paralela te proyectas hacia el punto menos Z con igual longitud, ¿no? Al de Z, ¿no? Porque módulo de Z es igual a módulo de menos Z, es su inverso también. ¿Ok? Ahora vamos a la parte que realmente nos interesa, que es la forma polar, ¿no? La forma polar, digamos, es una forma, digamos, asombrosa de representar los números complejos. ¿Por qué digo asombrosa? Porque es una de las formas que facilitan, digamos, operaciones entre números complejos y no solo eso, ¿no? Que también te ayuda a encontrar algunas fórmulas trigonométricas, como veremos más adelante, ¿no? Muy bien. Claro, tú tienes tu número complejo, a más b i, ¿no? Que aquí termina, ese es este puntito, aquí tienes tu segmento, ¿no? Tu radio vector, ¿cierto? Pero si tú observas este segmento que une el polo con el punto z, ¿no? Forma un ángulo con respecto al eje x, ¿vale? Con respecto al eje real, ¿no? Y ese ángulo lo estamos llamando de tita. Entonces nosotros le vamos a dar digamos, una representación. Este punto, si lo pasamos a coordenadas polares, que ya vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Va a tener una representación única en el plano complejo, ¿no? Claro, el ángulo tita que se va a tomar aquí es en sentido antihorario, ¿cierto? ¿No? Saliendo del eje X, ¿no? Del eje X del primer cuadrante, obviamente. Entonces, ¿cuál es digamos, la representación polar de un número complejo z igual a más bi? ¿Cierto? Entonces, para encontrar la representación polar, ¿no? De un número complejo, lo que nosotros es que debemos encontrar a y b, ¿cierto? A y b en función del ángulo, ¿no? En función de tita en ese caso, ¿no? En función de tita. Muy bien. Entonces, para eso nosotros hacemos uso de nuestro conocimiento geométrico, trigonométrico básico, ¿no? Si tú sabes que tú tienes un triángulo, digamos así, ¿no? Un triángulo rectángulo, aquí 90, ¿cierto? Aquí esto es tita, vamos a colocarle tita aquí. Tienes este lado B y este lado A, ¿cierto? Eh, Tú ya sabes, ¿cierto? Que bueno, acá tienes el módulo de z en realidad, ¿no? Bueno, tú tienes el módulo z acá. Tú tienes que seno de tita, ¿cierto? Seno de tita. Sabes que eso es igual a b sobre el módulo de z, ¿cierto? Y también tienes que el coseno de tita, ¿cierto? Es igual a sobre el módulo de z, ¿cierto? Y de acá puedes despejar dos fórmulas interesantes, bueno, las que nos van a servir, ¿no? Que, bueno, b es igual a módulo veces z, como ahí lo dice, ¿no? B es igual al módulo de z veces seno, y el a es igual al módulo de z veces coseno de tita, ¿no? Muy bien, esas van a ser nuestras fórmulas polares al momento de pasar un número complejo al número a coordenadas polares, ¿no? Muy bien, entonces, digamos, su forma, bueno, si z era de la forma a más bi, ¿cierto? Más bi, entonces, ahora z nos va a quedar de la forma, bueno, módulo de z, ¿cierto? Coseno de tita, ¿cierto? Coseno de tita más seno de tita i, ¿no? Seno de tita i. Muy bien, seno de tita i. Ok, esas serían nuestras coordenadas polares, ¿no? Luego vamos a ver que también existe otra forma interesante de representar el número complejo, que es usando exponenciales, ¿no? Y en ese caso vamos a utilizar la fórmula de Euler, ¿no? Claro, usted dirá, profesor, pero acá tita no es único, ¿no? Yo puedo ponerle tita tanto igual como perdón, como tita más 2pi, ¿no? Tita más 2pi, ¿cierto? Claro, tú puedes poner tita más 2pi, pero nosotros siempre vamos a trabajar con el ángulo que está entre menos pi y pi. O sea, que nunca pase los 180 grados, ¿ok? Y menos 180 grados, ¿ok? Pero cualquier ángulo, ¿no? Y cualquier ángulo que sea equivalente al ángulo tita, nosotros lo vamos a llamar de amplitud, ¿cierto? Amplitud, ¿no? Amplitud o argumento, ¿no?
Entonces, a ese ángulo tita se le llama argumento. Principalmente argumento. Amplitud casi no se le llama mucho. Argumento. Argumento. Y al ángulo que está entre menos pi y pi, le vamos a llamar como argumento principal. Argumento principal. O amplitud principal del número complejo z, ¿no? Entonces, su forma polar, ¿cierto? De un número complejo z, de la forma a más bi, tiene que ser igual al módulo de z veces coseno más y z. ¿Ok? Muy bien. Ok. Aquí dice recíprocamente, ¿cierto? Si se conocen las coordenadas cartesianas de un número complejo z, de la forma a más bi, entonces z y tita se calculan de la siguiente manera, ¿no? Claro, el módulo de z ya lo sabíamos, ¿no? Es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real y la parte imaginaria. Y como tita, bueno, tangente de tita es igual a b sobre a, ¿no? Por nuestro triángulo rectángulo, entonces tita tiene que ser la cotangente de b sobre a, ¿no? Y esta fórmula posee un nombre, y cuyo nombre, bueno, se le llama fórmula de cambio de coordenadas cartesianas apolares. ¿Ok? Ejemplo. Un ejemplo fácil es tomar a z igual a 2 más 2i, ¿no? Ahora nos piden representar en su forma polar, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué debemos saber? Bueno, si no recuerdas los números o las fórmulas, te recomiendo que lo grafiques en tu plano cartesiano, luego saques quién es el A y quién es el B, en este caso es 2 2, ¿no? Tú sabes que cuando tú tienes un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen la misma longitud, entonces tu ángulo es 45 grados, ¿cierto? 45 grados, o pi sobre 4, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer ahora es encontrar tu número polar, y para encontrar tu número, bueno, otra representación polar del z, tú sabes que es el módulo, ¿cierto? El módulo veces coseno de tita, ¿cierto? Que en este caso es coseno de 45 grados, más seno de 45 grados, o y seno de 45 grados, y seno de 45 grados, ¿cierto? Yes. Muy bien. Y el módulo, ya sabes, para calcular el módulo tiene que ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado en este caso, ¿cierto? Que me sale 2 veces raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Entonces acá me queda 2 veces raíz cuadrada de 2 por coseno de 45 y seno de 45. Si tú quieres, lo puedes poner de forma explícita el seno y el coseno de 45, pero no es necesario, ¿no? Muy bien. Aquí nos piden, por ejemplo, calcular la forma polar del número complejo, ¿cierto? Menos 32 más 4i. Es un número complejo que se ubica en el segundo cuadrante, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar su módulo, ¿cierto? Y el módulo nosotros ya sabemos que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la parte imaginaria y la parte real, ¿no? Que en este caso nos sale 5, ¿cierto? Y bueno, para calcular el ángulo, ¿cierto? Bueno, aquí el ángulo no es un ángulo, digamos, conocido o común en trigonometría, es un ángulo aproximado. ¿Sí, este Renzo? Profe, entonces ahí no sería 32, ¿no? Sería 3 menos 3 nada más, ¿no? Sí. Ah, sí, menos 3, sí. Ok, menos 3. Ah, al momento de quitarme, le he puesto el 12. Muy bien. Claro. El tita línea, bueno, el tita en este caso, el tita es un ángulo de 126,87, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar ahora, ¿cierto? Es el seno y el ángulo perdón, el seno y el coseno de ese ángulo, ¿no? Pero como nosotros estamos tratando bueno, de, aunque el argumento principal, recuerden que era de entre menos pi y pi, ¿no? Pero para calcular el seno nosotros podemos, digamos, para que se nos haga más fácil, restarle de 180 este ángulo de acá, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tita línea, bueno, aquí en realidad debe ser tita línea, a los, bueno, el argumento principal en este caso nos dice que es 180 más, en realidad es más tita línea, en realidad debe ser menos tita línea, ¿no? Menos tita línea, que es 126,87.
Como le digo, aquí lo que interesa es el módulo. Una vez que tienes calculado el módulo, identificas quién es tu ángulo. Y si no sabes quién es tu ángulo, digamos, claro, en el examen no se le va a dar un ángulo, digamos, decimal, ¿no? Se le va a poner un ángulo, digamos, conocido para que ustedes puedan encontrar el seno y el coseno. Pero en este caso, digamos, cuando ustedes se encuentran con un problema de este tipo, no pueden calcular el seno y el coseno, o el ángulo, digamos, ¿no? Usando su calculadora, ¿no? Claro, usando la función arcotangente, ¿no? Claro, como ustedes pueden ver, anteriormente nosotros dimos la interpretación geométrica del módulo y de la suma, ¿no? De dos números complejos, o sea, su interpretación geométrica, ¿no? Eh, claro, tal vez no tuvimos o no vimos la interpretación geométrica digamos, en el plano estándar del número complejo, ¿no? Pero cuando nosotros usamos coordenadas polares, nosotros podemos ver más o menos cómo queda el producto de dos números complejos, ¿no? Claro, si tú tienes dos números complejos ya convertidos, digamos, a su forma polar, que en este caso tenemos z de esta manera y w de esta manera, ¿no? ¿Ok? Eh, si tú quieres encontrar, digamos, el producto en forma polar de z y w, ¿cierto? No, puedes hacerlo de la forma usual, porque aquí estás multiplicando números complejos, ¿no? Puedes aplicar tu propiedad distributiva, asociativa y todo, y te quedaría, digamos, una expresión de esta manera, ¿no? Una expresión de esta manera. ¿No? Y como ustedes saben, esta parte de acá, que es justo la... Oye, aquí nos tiene el i, ¿no? El i sería acá. Me faltó colocar el i acá. El i. Aquí me quedaría. La primera, como ustedes saben, es suma de cosenos y la segunda es suma de seno, ¿no? Seno de ángulos. Muy Ahí debería bien. ser todo sumando, profe. ¿Cómo? Sí, John. Ya. Primero Renzo, ¿no? Renzo, qué me está No, diciendo? no, decía que todo debería ser suma ahí, ¿no? Todo debería ser sumatorio. Donde está subrayado de verde. Mm, A mí eh, debe decir lo mismo, profe. Es ya. coseno teta coseno de ese y más seno de teta y por seno. No, Sí, acá hay ajá. resta. Yo le voy a decir por qué. Sí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver. Si ustedes desarrollan de una, digamos, primero vamos a buscar aquí cuál digamos, de los factores me da un número real. O sea, me queda en la parte real. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos, voy a darle atrás para que quede sin el sombreado verde. Ok, acá recuerden que es i. Ok, ok, muy bien. ¿Cuáles serían los que me iban a dar la parte real? O sea, la parte que no tiene imaginario, ¿no? La parte que no tiene imaginario sería el coseno de tita por coseno de phi, ¿cierto? O de psi, como le dicen algunos, psi, ¿ok? Otro que me da la parte real es esto de acá con esto de acá, ¿cierto? Y seno de pi, ¿cierto? Acá. Me quedaría y seno de tita, perdón, ¿no? Veces y seno de psi, ¿cierto? Entonces me quedaría i cuadrado seno de tita por seno de psi, ¿cierto? I cuadrado me da menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría menos seno de tita por Ah, seno de ya, psi. ahora sí. Ajá. Porque ahí tiene un número imaginario que se va. Entonces ese me quedaría la parte real, me quedaría coseno de tita por coseno de psi, que queda esto de acá, más el producto de estos dos, ¿no? Que me salió menos seno de psi menos seno de tita por seno de psi. Y igualmente para la segunda parte, ¿no? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien, ¿no? Y como ustedes saben, la primera parte es la fórmula de... Sí, profe. Ya, muy bien. La fórmula de la suma del coseno de una suma de ángulos. Y la segunda parte es la fórmula de el seno de una suma de ángulos, ¿no? ¿Ok? Lo mismo puede hacer para dividir, ¿no? Bueno, ustedes pueden hacer su fórmula, bueno, pueden hacerlo de forma explícita, pero debería quedarles de esta manera, ¿no? Bueno, eso es básicamente porque recuerden que z sobre w era igual a z por el conjugado de w y abajo me queda, bueno, así, ¿no? Tal vez lo voy a colocar por acá. Ok, me quedaría z sobre w, recuerden que era igual a z, ¿cierto? Por w, conjugado de w, sobre
W por su conjugado de W, ¿cierto? Y esto me queda, ¿cómo me queda? Me quedaría, bueno, si tú lo pasas a forma polar, ¿no? Me quedaría el módulo de Z, ¿cierto? Veces el coseno y más y seno del respecto a Z, ¿no? Veces el módulo de W, ¿cierto? El módulo de W conjugado por coseno de coseno de phi más i seno de phi, el phi con respecto el ángulo con respecto al conjugado de W, abajo me quedaría el módulo de W al cuadrado, ¿no? Pero sabes que el módulo de W al cuadrado del conjugado es igual al módulo de W, ¿no? Entonces me quedaría igual aquí, módulo de Z sobre módulo de W más el producto, ¿no? Del coseno, ¿no? Coseno de tita más i seno de tita, el tita con respecto a z, y el otro coseno de psi más i seno de psi, ¿no? Que sería, digamos, psi sería el ángulo con respecto al conjugado, ¿no? Pero si tú tomaras el psi como si fuera el ángulo del w, entonces el ángulo del respecto al conjugado sería menos psi, ¿no? Entonces ahí tienes que aplicar tu fórmula nuevamente del seno y del coseno de la resta de ángulo, ¿no? Bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes, que no es complicado. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos el producto, ¿cierto? De dos números complejos, z y w, donde, bueno, igual, z es igual a este ángulo de acá, eh, a este número de acá, y w a este número de acá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo único que tienen que multiplicar es sus módulos, ¿no? En este caso es 2 y 3, ¿no? Por eso de la suma de ángulos, bueno, el coseno de la suma de los dos ángulos respectivo a cada uno, como acá la tenemos de forma explícita, ¿no? Simplemente pasamos a sumarlo, ¿no? Eh, Nuevamente, si quieres encontrar el cociente de esos dos números, bueno, entre z y w, aquí empiezas a restar los números, ¿no? O sea, una vez que tienes la fórmula, el resto se hace muy, muy sencillo, ¿no? Lo que sí debemos tener un poquito de cuidado es con las potencias y raíces de números complejos, ¿cierto? Con potencias y raíces de números complejos. Muy bien. Bueno, para la potencia entera, ¿no? La potencia entera o positiva, un número entero positivo, digamos, es sencillo de calcular porque, bueno, si tú comienzas, ¿no? Por encontrar, digamos, z al cuadrado, ¿cierto? Se me quedaría nada más que z por z, digamos, ¿no? Y en ese caso me quedaría modo de z por coseno, ¿cierto? Por el coseno de la suma, digamos, si z es esto de acá, ¿no? Coseno de tita y seno de tita, ¿no? Suma de ángulos. Bueno, z por el módulo de z me quedaría z al cuadrado, coseno de tita más tita, porque tienes que sumar los dos ángulos, me quedaría 2 tita, ¿cierto? 2 tita, más y seno de la suma de los dos ángulos. Como aquí tenemos z por z y ambos tienen tita, me quedaría 2 tita, ¿no? Y luego lo mismo puedes hacer con multiplicándole otra vez z, ¿no? Hasta llegar hasta zn y obtendrías una expresión de este tipo, ¿no? Z a la n no es nada más ni nada menos que el módulo del z elevado a la n, ¿no? Por el coseno de n tita más y seno de n tita, ¿no? Esta relación o esta fórmula se le conoce también como la fórmula de Moivre, ¿no? La fórmula de Moivre. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este número complejo, ¿cierto? 2 por coseno de 30 más i seno de 30. No es calcular la potencia de orden 5 de este número, ¿cierto? O sea, nos piden encontrar z a la quinta. Muy bien, z a la quinta, si aplicamos la fórmula, es el módulo a la quinta, que es 2, ¿cierto? Coseno de 5 veces el ángulo 30 más i 5 veces el ángulo 30. Me queda esta expresión de acá, ¿no? Muy bien, como ustedes ven, multiplicar números complejos con su forma polar es sencillo. Bueno, la potencia de números complejos con su forma polar es sencillo, ¿no? Ustedes tienen que observar algo, tienen que tener en cuenta algo acá, ¿no? Que la potencia de un número, ¿no? La potencia de un número complejo, en su forma original no es tan sencillo de calcular, ¿no? Porque tendrías que calcular la potencia, digamos en este caso, si z fuese de la forma a más bi, en su forma estándar, ¿no? Tendría que calcular
la potencia quinta de este binomio, ¿no? A la quinta, ¿no? Entonces, a esto de acá te sale una expresión muy grande, claro, al final se te van a eliminar algunas cosas, ¿no? Pero, digamos, si tú lo tomas en forma polar, te facilita mucho, ¿no? Te facilita mucho. Muy bien, digamos, claro, ese es tomando 5. ¿Qué tal si tú pones, no sé, elevado a la 1000, digamos, ¿no? Entonces te sale, imagínate resolver todo eso, ¿no? Te sale muy grande. En cambio, acá en su forma polar te facilita mucho, 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 ¿no? Te ahorra bastante trabajo, digamos, ¿no? Ok, por ejemplo, acá tenemos z a 3 más 4i, ¿cierto? Nos piden calcular z elevado a la 6. Lo mismo, lo primero que tienes que hacer, calcular el módulo, ¿cierto? Calcular el módulo, luego encontrar el ángulo tita, ¿cierto? Que tita, bueno, se encuentra calculando. Aquí tienes su parte imaginaria, que es 4, su parte real es 3, ¿no? Aquí está tita, tangente es 4 tercios, entonces tita tiene que ser la arco tangente de 4 tercios, ¿no? Que es más o menos 53,3 grados, ¿no? Muy bien. Ok. Una vez que tienes eso, ¿no? Calculas, bueno, Z ya lo tienes, porque inicialmente te han dado de una forma estándar, no te han dado de una forma polar. Para calcular su raíz enésima, tienes que primero pasarlo a su forma polar y luego ya aplicar la fórmula de Moivre, ¿no? Luego simplemente es aplicar la forma de Moivre, elevar a la sexta y luego multiplicar el ángulo por 6 y nos quedaría una expresión de este tipo, ¿no? Lo que sí debemos tener realmente cuidado, tal vez en las raíces de números complejos. ¿Ok? Raíces de número complejo. Muy bien. Nos dice que si z es un número complejo, ¿cierto? Y tenemos un número entero, digamos z igual a w a la n, ¿no? Entonces, w, no queríamos encontrar quién es w, ¿no? Digamos, si ya tiene z. Entonces, porque w vendría a ser la raíz enésima de z, ¿no? Entonces nosotros queremos encontrar el número complejo, ¿no? Que elevado a la n me dé z. Muy bien. Bueno, para eso, ¿no? Igual, lo mismo que en números reales, también vamos a denotar la raíz, bueno, al w, ¿no? W le vamos a llamar raíz enésima de z, ¿cierto? Raíz enésima de z. O sea, w aquel número, tal que elevado a la n me da z. Nosotros queremos encontrar una fórmula para calcular su raíz enésima de z, ¿no? Por ejemplo, antes de dar la fórmula, podemos empezar con un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, con el i, ¿no? Como aquí lo dice, ¿no? El i en realidad, bueno, el i a la cuarta, ¿no? El i a la cuarta, o mejor dicho, la raíz cuarta, o las raíces de la unidad, en este caso que es 4, que digamos que la raíz cuarta, 1 en realidad tiene 4 raíces. O sea, tiene 4 raíces, ¿no? Vamos a poner, tiene 4 raíces, ¿no? Tiene 4 raíces cuartas. Tiene 4 raíces cuartas. A diferencia que los números reales, el 1 solamente tenía una raíz enésima, digamos, una raíz enésima. En los complejos ya aumenta mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las raíces, digamos, cuartas de 1, ¿no? Por ejemplo, tienes i a la cuarta, ¿cierto? Siempre que el i esté elevado, siempre que el i esté elevado a una potencia par, digamos, a un n par, el resultado siempre me va a salir 1, ¿ok? Entonces, i siempre será raíz enésima de 1, siempre que la n sea par, ¿ok? También tienes que menos 1 también es un número, es una raíz de la unidad. Y tienes también que menos 1, en los números reales 1 tendría una raíz cuarta, ¿no? Ok, entonces la potencia de menos 1, ¿cierto? También es, a la cuarta me da 1, ¿no? Entonces, como ustedes ven, 1, menos 1, 1 y menos 1 son las raíces cuartas de 1, ¿ok? Son las raíces cuartas de 1. En los números reales solamente tenían 2, no, perdón, yo dije ahora 1, pero son 2. Lo estaba pensando como un número natural. Ok, en los números reales tú tienes que 1 y menos 1, ¿cierto?
son raíces cuadradas, por ejemplo, o raíces cuartas de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque uno y menos uno a la cuarta te da uno, ¿no? Muy bien, y la fórmula es muy parecida a la forma de Moivre, ¿no? Para el caso de producto, ¿no? Para el caso de raíz, lo único que tenemos que hacer, claro, es acá, digamos, aplicarle la raíz enésima, perdón, la raíz enésima del módulo veces, bueno, el coseno igual, ¿no? El coseno igual, solamente que lo divides sobre n y el seno también le divides sobre n, ¿no? Y claro, como les digo, le puedes sumar más 2k pi para que el argumento principal te quede entre menos pi y pi, ¿ok? Menos pi y pi. Muy bien, entonces enfatizamos, la raíz enésima de un número z me queda de esta manera, ¿no? Al ángulo le divido entre n, ¿no? Y al módulo le divido sobre, perdón, le saco la raíz enésima, ¿no? Por ejemplo, eh, me dice hallar todas las raíces cúbicas de z, ¿cierto? Z es igual a 8 más coseno de 30, ¿no? Más y seno de 30, ¿no? Acá lo dejamos con 2k pi porque para, digamos, determinados k, ¿no? Tú vas a encontrar diferentes raíces, ¿no? Diferentes raíces. Y claro, tú vas a tomar aquellas raíces cuyo ángulo o cuyo argumento quede entre menos pi y pi, porque las demás ya son repetitivas, ¿no? Repetitivas, ¿no? Siempre nos quedamos con los argumentos principales, ¿no? Y hemos dicho que el argumento principal va a ser aquel que está entre menos pi y pi, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos z, 8 veces coseno de 30 grados más y seno de 30. No nos piden calcular la raíz cúbica de z, ¿no? Entonces, si aplicamos la fórmula anterior, ¿cierto? Esto sería la raíz cúbica de 8, ¿no? Luego al ángulo le sumo un 2k pi, ¿cierto? Para cada un número entero, ¿no? Y le divido sobre 3. Le multiplico, bueno, le sumo esto para calcular todas las raíces posibles de z, claro, y luego ya pasamos a considerar a los ángulos que están entre menos pi y pi, ¿cierto? Menos pi y pi. ¿Ok? O también puedes considerar los ángulos que están entre 0 y 2 pi, ¿no? 0 o 2 pi. En general, siempre se toma los ángulos entre 0 y 2 pi, ¿no? Pero si en algún momento, en algún ejercicio yo les pido, ¿no? Claro, calcule la raíz enésima y expréselo con su argumento principal, ¿no? Entonces ahí sí tiene que darme un valor entre menos pi y pi, ¿no? Pero si no se dice nada, tú lo puedes dejar entre un ángulo entre 0 y 2 pi, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, ¿no? Si tú lo calculas, bueno, puede dar valor para k igual a 0, k igual a 1 y k igual a 2. Y me sale, claro, si tú ya le das k igual a 3, ¿cierto? K igual a 3 ya cae en el primer cuadrante y sería equivalente al W1, ¿no? Al W1. Entonces, para este número hemos encontrado tres raíces. En realidad, para cada número complejo, la raíz enésima de un número complejo va a tener n soluciones, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, tenemos tres soluciones para z de esa manera. Muy bien. Si representamos gráficamente, digamos, las soluciones de este z, de la raíz cúbica de z, tenemos, ¿no? W1, W2 y W3. La particularidad que ellos tienen en este caso es que entre ambos, bueno, aparte que todos tienen el mismo radio vector o el mismo módulo, ¿no? Porque todos tienen dos, o cada raíz enésima en realidad tiene el mismo módulo, ¿no? Ellos están siempre dentro de un círculo, ¿ok? Y la principal característica es que el ángulo entre ellos siempre es la misma. Siempre es la misma. O sea, siempre rotan. Claro, tú comienzas con 10 grados acá, ¿no? Bueno, porque, claro, el primero comienza con 10 grados, porque estás dividiendo 30 entre 10. ¿No? Comienza entre 10 y de ahí le vas sumando, ¿no? 360 entre 3, ¿no? Que serían 120. Le vas sumando 120, 120, ¿cierto? Y 120.
¿no? Si fuera la raíz, digamos, cuarta, entonces tú tendrías que dividir primero 30 entre 4, es el primer ángulo, y de ahí le vas sumando 360 sobre 4, ¿no? 360 sobre 4, ¿no? Todos ellos tienen que tener el mismo ángulo, ¿no? Entre un, eh, entre un número complejo y el número que le continúa, ¿no? Los segmentos que une el número con el polo tienen que tener el mismo ángulo, ¿no? Entre uno y su consecutivo. Muy bien. Ok. Tenemos una definición aquí que es muy usada, ¿no? La raíz enésima de la unidad, ¿no? Es cualquier número complejo, perdón, cualquier número complejo, ¿cierto? Que satisface la ecuación de Zn igual a 1, ¿no? Como vimos en el caso de 4, ¿cierto? Tenemos 4 raíces. En el caso de 3 también tenemos 3 raíces, de 1, 2, perdón, de n igual a 2 debemos tener también 2 raíces. Muy bien. Por ejemplo, aquí nos piden hallar la raíz, claro, la raíz sexta de la unidad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo nos queda esto? Muy bien. Tomamos la representación en su forma polar del 1, ¿no? Para encontrar su raíz enésima. Su forma polar es su forma bien sencilla, ¿no? Es 1 coseno de 0 más i seno de 0, ¿no? Claro, seno de 0 es 0, solamente me quedaría 1. Muy bien. Ok, la raíz sexta, ¿cierto? De 1, si nosotros aplicamos la forma de Mueble, ¿no? Nos queda la raíz sexta de 1, que obviamente va a ser 1, ¿no? Más coseno de 0 más 2 pi k. Ya ustedes pueden ver aquí la importancia de colocar 2 pi k, ¿no? O 2 k pi, ¿no? Sobre 6 más i seno de 2 k pi sobre 6, ¿no? Entonces, vean la importancia de sumar siempre 2 k pi, ¿no? Porque si tú no sumas, siempre me quedaría coseno de 0 más i seno de 0, ¿no? Entonces, como tenemos 6 raíces, entonces nosotros tenemos que evaluar empezando de 0, ¿no? K igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Entonces, para obtener los 6 valores tenemos que tomar K desde 0 hasta 5, ¿no? Sí, bueno, si tú pones K igual a 0, tienes que, bueno, 1, que W1, una solución de la raíz sexta de 1, es exactamente 1, que es esto de acá, ¿no? Luego sería 1 más coseno de 60 más i seno de 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces obtiene las 6 raíces de la unidad. Entonces, como le digo, la primera parte es, si quieres, digamos, representarlo gráficamente, lo primero que tienes que hacer es ubicar la primera raíz de la unidad en el plano, ¿no? La primera raíz de la unidad es 1 coseno de 0 más i seno de 0, que no es nada más ni nada menos el punto 1,0 en tu plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, como es raíz sexta, entonces divides 360 entre 6, ¿cierto? Me da 60 grados. Entonces dices, tengo que, digamos, rotar 60 grados para encontrar la otra raíz, ¿no? Entonces, tienes el punto 1,0, tienes tu círculo que pasa por ese ángulo, perdón, por ese punto, ¿no? Concentra en el polo, y luego lo único que haces es sumar 60, ¿cierto? Y ya tienes la otra raíz. Suma 60, ya tienes la tercera raíz. Suma 60, ya tienes la cuarta raíz. Y así vas, ¿no? Suma 60, ya tienes la quinta, y luego finalmente suma 60 y ya tendrías la sexta, ¿no? Sino que ya después ya empiezan a repetirse. Por eso que solamente se considera K igual hasta 5, ¿no? Si ya suma 60, vuelta se vuelve a repetir el W1 y W2, ¿no? Porque, bueno, seno de 2, de tita más 2pi y te sale igual a seno de pi, ¿no? De teta, perdón, ¿no? Muy bien, así como nosotros hemos visto, tenemos ya suma de números complejos, resta de números complejos, producto, división de números complejos, y ahora ya hemos visto la potencia de números complejos, la raíz enésima de un número complejo, ¿cierto? Digamos que son tranquilas, digamos en términos de complejidad. Ahora vamos a pasar, digamos, a simplificar aún más el producto, la potencia, ¿no? O la división de un número complejo, ¿no? Usando algunas fórmulas de Euler, ¿no? La fórmula de Euler para el exponencial, ¿no? Entonces, para nosotros dar una representación de la forma, bueno, tengo un número complejo. Inicialmente tuve un número complejo de la forma a más bi, ¿cierto? Muy bien. Luego ya tuve un número complejo representado en su forma polar que me quedaba de la forma modo de z coseno de
¿cierto? De tita más I seno de tita, ¿cierto? I seno de tita. Muy bien. Ahora yo quiero expresar Z, ¿cierto? De una forma, de la siguiente forma, ¿no? De una forma, tal vez C veces E elevado a alguna cosa, E a la W. Claro, el E, el número neperiano, el número euleriano también, como lo conocen algunos. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar una forma de este tipo, ¿no? Vamos a usar su expansión en series de el número, bueno, de la expresión e a la x, ¿no? Que es conocida eh, mucho en análisis funcional, la expansión de series. Ustedes no tienen que preocuparse de dónde sale e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial. No, porque para nosotros entrar a demostrar esa parte, vamos a necesitar un poco de análisis funcional que ustedes no llevan, ¿no? Se lleva mayormente matemática. Cuando tú llevas eso, ya estudias convergencia de series, ¿no? Expansión de Fourier, y entonces ahí puedes encontrar su expresión o su expansión de la serie E a la X, ¿no? En términos de sumatoria, ¿no? En su forma polinómica, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a preocupar de dónde sale esa fórmula, lo vamos a usar, sí, ¿ok? Lo vamos a usar. ¿Lo vamos a usar para qué? Para encontrar su forma, ¿no? Su forma exponencial del número z, ¿ok? Entonces, para ello vamos simplemente a mencionar aquí cómo es su forma, su expansión polinomial de e a la x. E a la x tú lo puedes calcular de esta manera, así, en una serie, con una sumatoria, ¿no? De la forma 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más 3, bueno, este es igual a la sumatoria de x a la n, ¿cierto? Sobre n factorial, ¿no? N variando desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, eso ya está demostrado que es igual a e elevado a la x. O sea, por ejemplo, antes no se tenía, digamos, una calculadora, entonces, para calcular e a la x, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hace, o inclusive todas las calculadoras hacen es, digamos, dar un aproximado para e a la x usando esta serie de acá, porque lo único que sabe una computadora, digamos, es multiplicar, sumar, ¿no? Y restar, obviamente, y dividir, ¿no? Entonces, esto de acá lo puedes expresar o lo puedes encontrar de tal manera que solamente uses propiedades básicas, ¿no? Que es sumar, multiplicar, ¿no? Bueno, sabes que potencia es multiplicar también. Entonces, digamos, si tú quieres encontrar e al cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, lo único que tenías que hacer es colocar 1 más 2, perdón, más 2 al cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a la exactitud que tú querías tener tu resultado, tomabas la grandeza de tu sumatoria, ¿no? Entonces, entonces nosotros queremos utilizar esa forma exponencial para también aplicarlo a los números complejos, ¿ok? Entonces, para ello, ¿no? Como ustedes saben, los números complejos hasta el momento, nosotros lo hemos obtenido usando, ¿qué? En términos de coseno más seno, ¿no? Y hay una particularidad, bueno, lo vamos a ver ahora, que el e a la x también se puede expresar en forma de senos y cosenos, ¿no? Para caso de número complejo. Para ello también vamos a utilizar su forma de expansión, ¿no? En términos de Fourier, bueno, en expansión en series del coseno de tita y seno de tita, ¿no? Como le digo, cualquier computadora o cualquier calculadora no sabe qué es un coseno, qué es un seno de tita. Lo que ellos hacen es aproximar mediante series, ¿no? Mediante series. ¿No? La computadora y la calculadora lo que saben es sumar y multiplicar, ¿no? Restar o dividir, ¿no? Y a partir de esas operaciones básicas puedes encontrar el resto, ¿no? El resto solamente son aproximaciones. Claro, te botan un número finito de decimales. Claro, tú dices, mi computadora, lo máximo que me puede botar son, digamos, 100 decimales. Entonces, para ello doy una fórmula, ¿no? Que me dé de tal manera que los 100 números decimales me salgan, digamos, exactos, ¿no? Y eso va a depender de la grandeza que tú tomes tu serie, ¿no? Entonces, el coseno de tita, su expansión en forma de polinómica, digamos, si te quieres encontrar el coseno de tita, no es nada más ni nada menos que la siguiente serie, ¿no? 1 más tita al cuadrado sobre 2 factorial más tita a la cuarta sobre 4 factorial, siempre tomando los n pares, ¿no? Los n pares, ¿ok? Para el seno ya se consideran los índices impares, ¿no? Es tita menos
tita tercio sobre 3 factorial más tita quinto sobre 5 factorial y así va, más, menos hasta el infinito, ¿no? Entonces, si tú observas, bueno, más adelante vamos a ver, nosotros queremos encontrar, digamos, eh, E a la, como les dije al inicio, ¿no? E a la W, digamos, igual a un Z, ¿no? Igual a Z. Entonces, para eso, nosotros en el W vamos a tener ¿quién? Vamos a tener un I. O sea, porque para que me dé un complejo, obviamente que la potencia debería ser un complejo si usamos un poco de lógica, ¿no? Debería ser un complejo. Si nosotros queremos encontrar SW, entonces SW tendría que ser un complejo. Y tendría que ser un complejo que debería tener la fórmula A más BI, ¿cierto? A más BI. Entonces, A más BI, entonces me quedaría así, A más IB, bueno, en este caso me quedaría, bueno, E a la A no hay problema, me quedaría E a la IB. Entonces, la cuestión ahora es encontrar, digamos, una fórmula para esto, ¿no? Una fórmula para esto. Muy bien, entonces para eso necesitamos producto de dos cosas, ¿no? KX, digamos. Muy bien. Para KX, bueno, yo lo coloqué aquí para que quede más fácil de visualizar, pero en realidad es la primera fórmula aplicada a esto, ¿no? Sino que en vez de X tú vas a colocar KX, ¿no? Y no es nada más que colocar la serie de expansión para el término e a la x. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando elevamos e a la tita, a i tita de x, ¿no? Si ustedes observan, si en vez de kx, ¿okay? Si en vez de kx nosotros colocamos eh, i tita, en vez de kx, perdón, kx igual a i tita, entonces lo reemplazamos en su fórmula de arriba, ¿no? Lo reemplazamos. Si lo reemplazas, nada más te queda 1 más i tita, ¿cierto? Más i tita al cuadrado sobre 2 al cuadrado, simplemente está reemplazando lo de arriba, ¿no? Está reemplazando la fórmula de expansión del número e a la x, e a la kx, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Entonces, si tú lo reordenas, ¿cierto? Bueno, antes de eso operas, ¿no? Recordando que i elevado al número imaginario elevado al cuadrado siempre me queda 1, perdón, menos 1, ¿cierto? Aquí tomar en cuenta ese signo y al cubo normal, siempre me queda menos 1 también acá, ¿ok? Y aquí me queda menos 1, pero recuerden que acá tiene el número i. Acá tiene el número imaginario, acá no tiene número imaginario. Acá tiene número imaginario. Y luego lo que haces es reagrupar la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Si tú reagrupas, la parte real me queda así y la parte imaginaria me queda todo esto multiplicado por i. Si ustedes van a su expansión del coseno y del seno, ¿cierto? Resulta que la primera parte de nuestra solución aquí no es nada más ni nada menos que coseno de tita, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que coseno de tita. Y la segunda parte es seno de tita, ¿ok? Como les digo, no nos vamos a preocupar de dónde salió la fórmula del coseno, del seno, ni del e a la x, simplemente lo estamos utilizando, ¿no? Lo estamos utilizando. Muy bien, entonces tenemos que, para representar coseno, ¿cierto? De tita, más i seno de tita, es igual a representarlo por e exponencial de i tita, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tengo un número complejo, bueno, primero tienes un número complejo de la forma a más bi, ¿cierto? A más b. Luego pasas a su forma polar, luego de su forma polar ya pasas a su forma exponencial o su forma euleriana también, como le llaman algunos, exponencial. ¿Y su forma exponencial cómo te quedaría? Claro, z, el módulo de z se baja normal, y coseno más i seno de tita, ¿quién es? Es e a la i tita, ¿no? E a la i tita, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo tengo un número, ¿cierto? Complejo, ¿cierto? Calculo su módulo, calculo su ángulo y digo, su forma exponencial es su módulo veces el exponencial de i tita, donde tita es su ángulo, ¿ok? Y vamos a ver cómo esa fórmula nos ayuda mucho en el cálculo de algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Suponga que tiene ahora z1, ¿cierto? Mira, vamos a ver cómo facilita inclusive multiplicar, dividir, ¿no?
en números, perdón, en su forma exponencial es muy sencilla. Si tienes dos números complejos, z1 y z2, en su forma compleja, sería z1 e a la i tita, z2 e a la menos i tita. Bueno, acá era tita 1, no le he colocado, y aquí era tita 2. Ok, y aquí es i tita también. I tita. Muy bien, entonces z1 por z2, ¿cierto? Me queda, ¿no? No hay nada más ni nada menos que multiplicar los módulos y el exponencial y de la suma de los dos ángulos. Y la división me queda más fácil todavía, ¿no? Simplemente divido los módulos y arriba en el exponente del número neperiano, simplemente resto tita 1 menos tita 2 y lo multiplico por el número imaginario, ¿cierto? Por el número imaginario. O sea, todo lo que es multiplicación, división, inclusive potencia y raíces de números complejos es súper sencilla en su forma exponencial. Miren acá, la forma tan sencilla de elevar un número complejo a la n, ¿no? Miren, z elevado a la n, a diferencia del anterior que era elevar el módulo a la n más coseno de n tita más i seno de n tita, ahora simplemente tiene una expresión pequeña que es de la forma que, bueno, no es nada más ni nada menos que elevar a la n su módulo más multiplicar n veces al exponente del número neperiano, ¿no? Multiplicar n veces, ¿no? Y su raíz enésima es la misma, ¿no? Simplemente sacas la raíz enésima del módulo y divides el ángulo sobre n, claro. Arriba es importante tener que sumarle 2 capi por la misma razón que ya vimos anteriormente, ¿no? Para considerar las otras soluciones. Así como nosotros definimos, ¿cierto? Ya tenemos definido el exponencial de un número complejo, lo más natural es preguntarse, profesor, entonces, se podría también encontrar el logaritmo de un número complejo? Claro, si tú ya tienes definido el exponencial, ahora definir el número complejo es más sencillo aún. Muy bien, ¿cómo calculamos el logaritmo de un número complejo? ¿Ok? Considera un número complejo z, ¿ok? Acá tiene z, ¿cierto? Claro, primero lo que vamos a tener en cuenta es que z sea diferente de 0, ¿ok? Porque al igual que en los números reales, el logaritmo de 0 no existe. Entonces, para nuestro caso también no vamos a considerar el 0, ¿ok? Un número complejo diferente de 0, dice, nos gustaría resolver esta ecuación, ¿cierto? Donde el exponencial de w sea igual a 1, ¿no? Perdón, igual a z. Entonces, ese número w, nosotros lo vamos a llamar de logaritmo natural de z, ¿ok? Logaritmo natural de z. Muy bien. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular, dado un número z, ¿cierto? Porque el z es el que conocemos, nuestra variable es w, entonces lo que nosotros queremos encontrar es el w, ¿cierto? Entonces, como conocemos al z, podemos encontrar su argumento. Claro, cuando digo argumento me refiero al argumento principal, al que está entre menos pi y pi, ¿cierto? Entonces, z y w lo podemos escribir de la siguiente manera. Claro, z, nosotros ya sabemos que es su módulo. Bueno, en este caso yo le puse r, no sé por qué, pero e a la i tita es donde r es el módulo, ¿no? Calcular módulo. Módulo de z, ¿cierto? Ok, y w es un número complejo de la forma u más ib, ¿cierto? Entonces ahora vamos a solucionar esa ecuación número 1, ¿ok? Si nosotros pasamos estas dos igualdades en la ecuación número 1, tenemos e a la u por e a la i, b igual a r veces e a la i tita, ¿cierto? E a la i tita. Muy bien. De esta manera, si tú igualas, ¿cierto? Los términos, ¿ok? Igualas la parte real, porque esta es una parte real, con la parte real, me quedaría esto, y exactamente, y me quedaría la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿no? Que sería esto con esto. Simplemente estás igualando exponentes, me quedaría e a la u, la primera parte con igual a r, y la segunda igualas exponentes, que sería p igual a tita más 2n pi, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, como e a la u es igual a r, ¿cierto? E igual a u a r, es lo mismo que decir que u es igual al logaritmo de
R, ¿cierto? Donde recuerden que R es igual a módulo de Z, ¿ok? Muy bien. De la ecuación número uno, perdón, de la ecuación, claro, de la ecuación número uno tenemos que y a la W era igual a Z. Entonces tenemos así, ¿no? W, ¿cierto? Es igual a logaritmo de R, ¿cierto? Más I tita más 2pi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque W era de la forma, ¿cierto? De la forma U más IB, ¿cierto? Pero U es logaritmo de R y B es esto de acá, ¿cierto? Esto de acá, tita más 2n pi. Muy bien. Entonces, ok, listo. Dijimos que, bueno, W era igual a logaritmo de Z. Ahora, ¿cómo nos quedó el logaritmo? Muy bien. Entonces, claro, si Z era igual a R, R por EI teta, donde R obviamente es el módulo de Z, ¿cierto? Entonces, logaritmo de Z me queda logaritmo natural de R, que R es el módulo de Z, ¿cierto? Más I tita más 2pi, ¿no? Perdón, I por tita más 2n pi, ¿cierto? El n es importante porque me da las otras soluciones. Pero ¿quién es esta parte de acá? Esta parte de acá es el argumento de Z, ¿cierto? Bueno, acá le puse tita, no sé por qué. Es el argumento de Z, ¿ok? Entonces, logaritmo de Z, ¿cierto? Bueno, acá le puse logaritmo natural de Z, me queda igual a logaritmo natural de R, ¿cierto? Bueno, el logaritmo natural del módulo, más I veces el argumento de Z, ¿no? Argumento de Z, el argumento de Z de la forma tita más 2n pi, ¿cierto? Más 2n pi, ¿no? Donde n varía bueno, n pertenece a los números naturales, ¿no? Donde, y acá, claro, cuando n es igual a 0, me queda el argumento principal, ¿no? Me queda el argumento principal, ¿no? Y, ok. Entonces, esta sería nuestra fórmula para encontrar el logaritmo de un número complejo, ¿ok? Que no es nada más ni nada menos que el logaritmo de r más i tita. Muy bien, John, dime. Profe, quisiera saber si va a haber un segundo descanso. Es que... Ah, el break, sí. Justo ahora les iba a decir. Ah, Ajá, sí. ya sí, profe, que Ya, quería. ya, 15 minutos, como siempre. Ya, Fernando, dime. Profesor, disculpe, lo que ha subrayado arriba es el logaritmo de z o el logaritmo natural de z. Logaritmo natural de z. Sí, si no queda momento de quitarme confundido. No, no se preocupen, yo le voy a hacer la corrección en las notas. ¿Ya? Y siempre logaritmo natural de z. ¿Ok? Logaritmo natural de z. Entonces, volvemos a las 12:25, ¿verdad? Muy bien, chicos. Nos vemos luego.